el primer ejercicio que consultan, hay que demostrar que la derivada en 2 de esta función es menos un cuarto. Entonces, vamos a la definición. La derivada de f en 2 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 todo sobre h. El resultado de ese límite me tendría que dar un número para que exista la derivada. F de 2 más h me queda límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 2 más h menos f de 2, que es un medio, todo sobre h. ¿Sí? Si yo reemplazo 0 acá, me queda un medio menos un medio, o sea que lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0. Esto es algo que va a pasar siempre. ¿Sí? En el sentido de indeterminación 0 sobre 0 al buscar la derivada por definición. O sea, siempre voy a tener que salvar una indeterminación de este estilo. Por eso trabajamos tanto técnicas de cómo salvar indeterminaciones. Bueno, acá yo podría agarrar y sumar estas dos fracciones. Me queda el límite cuando h tiende a 0. Denominador común 2 por 2 más h. 2 por 2 más h dividido 2 más h me queda 2. Por 1 es 2, menos 2 por 2 más h dividido 2, me queda el 2 más h, por 1, 2 más h, cuidado con los paréntesis, y esto está dividido h. O sea que me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2. Si extraigo el paréntesis, me queda menos 2 menos h, todo sobre 2 por 2 más h por 1 sobre h. Este 2 se me vuela con este menos 2, entonces me queda pasado en limpio límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre 2 por 2 más h por h. Y ahora, como son todas multiplicaciones, puedo simplificar esta h con esta h. Acá me queda un 1 y acá me queda un 1, y ahí es donde salvo la indeterminación. ¿Sí? Arriba me quedó menos 1, así que lo de arriba tiende a menos 1. Abajo pongo un 0, me queda 2 más 0 es 2, por 2 es 4. O sea, efectivamente, ¿sí? La derivada de esta función en 2 me queda menos un cuarto, que era lo que yo quería demostrar. O sea, siempre que me pidan demostrar o calcular el límite por la derivada por definición, tengo que recurrir a este límite del cociente incremental. Lo mismo si tengo que analizar derivabilidad en un punto. ¿Sí? Una función es derivable en un punto, ¿sí? F de x se dice derivable en x igual a x0 si existe f' en x0. Es decir, existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h. Y acá usamos el término existencia en el sentido de que me tiene que dar un número. ¿Sí? O sea, ¿sí? Esto tiene que pertenecer a los reales. Si no me da un número, o sea, si me da un infinito, en las primeras prácticas los considerábamos como que hay algún tipo de existencia de límite, sabemos a dónde tienden las cosas, pero acá no. Acá es restrictivo, la existencia refiere a que nos dé un número. ¿Sí? La misma idea es en el ejercicio 2 que me preguntaron. En el 2D, acá no hay que demostrar, sino hay que calcular, pero digamos, la forma de trabajo es exactamente la misma. Yo tengo f de x igual a x más logaritmo natural de x y me piden calcular f' en 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0. Cada aparición de x voy a reemplazar por 1 más h. Me queda 1 más h
más logaritmo natural de 1 más h, ¿sí? Menos f en 1, que es 1 más logaritmo natural de 1, todo sobre h. Y acá empecemos a hacer cuentas. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h, más logaritmo natural de 1 más h, menos, si saco el paréntesis, 1, porque el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Así que lo puedo obviar. Todo sobre h. Puedo simplificar este con este, ¿sí? Y esto me queda límite cuando h tiende a 0 de h más logaritmo natural de h más 1, todo sobre h. ¿Sí? Que sigo teniendo indeterminación 0 sobre 0. Si pongo un 0 acá me queda 0, pongo un 0 acá me queda logaritmo natural de 1, que es 0, por lo tanto lo de arriba tiende a 0, y h abajo tiende a 0. Para sacarme la indeterminación, un poco que hablábamos ayer de las estrategias, si se nos ocurren o no se nos ocurren, acá vamos a hacer una estrategia que no usamos, que se puede usar, una estrategia algebraica, pero no sé si apareció en algún caso. Yo acá puedo repartir el h. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0, de h sobre h más logaritmo natural de h más 1 sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 más logaritmo natural de h más 1 sobre h. Y ahora me queda el límite, y voy a usar las propiedades del límite que estuvimos trabajando. Esto es el límite de la suma de dos funciones, entonces esto es igual a la suma de los límites. Límite cuando h tiende a 0 de 1 más el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de h más 1 sobre h. Este ya está cocinado. Es el límite de una constante, tiende a la misma constante. ¿Sí? Este es un límite que ya hicimos, ¿no? Esto yo puedo decir, esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por logaritmo natural de h más 1, y el 1 sobre h lo meto como potencia. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más h, que es lo mismo que h más 1, a la 1 sobre h. Como h tiende a 0, esto es una de las definiciones, ¿sí?, alternativas del número e. O sea, esto tiende a e. O sea, el resultado final de mi límite sería logaritmo natural de e, que es 1. O sea que este también tiende a 1, por lo tanto, resultado final 2. ¿Sí? Fíjense que yo acá repartí el h para llevármelo a terreno conocido. Este límite me quedaba una constante, así que ya inmediatamente quedaba calculado, y este me lo llevé a algo que ya había hecho antes. Por eso aparecían, o sea, yo les decía, en la práctica de límites aparecen un montón de límites que en realidad están relacionados con derivadas. Son demostraciones de funciones derivadas, pero puesto como ejercicio de límite. Todo lo que es demostración de derivada por definición no es más que un ejercicio de límites. Por eso es tan importante el tener el manejo de límites a esta parte. Piqui, 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 vamos a numerar las hojas porque después me hago lío. El siguiente era el 2f, que parece un bicho, un monstruo grande, pisa fuerte. 2f tengo f de x igual a x al cuadrado por seno de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. ¿Sí? Y me piden calcular f' en 0. Entonces, de vuelta, me voy a la definición. F' en 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0, todo sobre h. ¿Sí? Como h tiende a 0, h nunca es 0.
Así que este número siempre es distinto de 0. Así que este de f de 0 más h lo tendría que meter en esta parte de la función, porque el argumento que le estoy metiendo es distinto de 0. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado por seno de 1 sobre h, ¿sí? Porque 0 más h es h, así que pongo h acá y h acá, menos f en 0, que me da 0, todo sobre h. ¿Sí? Entonces, si reemplazo acá, tengo un 0 sobre 0, como siempre, indeterminación. ¿Sí? Pero esto viene bastante regalado, porque si me paso en limpio esto, me queda h cuadrado por seno de 1 sobre h, todo sobre h. Siendo que acá arriba hay productos, puedo simplificar. O sea, esta h se me va con una de las h que tengo acá en el cuadrado. O sea, me queda el límite, cuando h tiende a 0, de h por seno de 1 sobre h. Y este es un viejo conocido nuestro. ¿Qué es lo que pasa acá adentro? Esto tiende a infinito, o sea que este límite no existe. Sin embargo, más allá de que no exista el límite, podemos analizar otra característica de la función seno que es acotada, pero es acotada. Si yo tengo una función acotada y la multiplico por algo que tiende a 0, ya lo vimos desde sucesiones, 0 por acotada me da 0. ¿Sí? O sea, mi límite existe, ¿sí? Y este resultado del límite es el resultado de la derivada. O sea, f' en 0 es igual a 0. ¿No? Tengo f' en 0 de una punta, 0 de la otra. Si saco lo del medio, me quedo con el valor de la derivada. ¿Sí? Sistemáticamente estoy haciendo límites, 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 límites. ¿Sí? Alguno del 9 de la práctica 4. Vamos a buscar. Práctica 4. Ya llegó. Ya llegó. Alguno del 9. Seamos más específicos, Miriam. El 9C había que tacharlo, acuérdense. Vamos a hacer el A, para hacer una cuestión que no vimos hasta ahora. A ver, ¿qué es lo que me pide el 9? Para ser preciso, hallar la función derivada. No, hay que analizar la derivabilidad en 0. Es lo mismo que hicimos recién en esto, ¿no? Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Para el A, porque es un poquito, tiene algún detallecito. ¿Sí? 9A. Esto es de UTN. Tenemos f de x igual a menos x, si x es menor o igual que 0, x al cuadrado, si x es mayor que 0. Y lo que me piden es analizar derivabilidad en x igual a 0. ¿Sí? Una función partida, ¿sí? Justamente estoy pensando en el 0 porque es donde cambia de función y puedo tener algún tipo de problema. Si se acuerdan de la semana pasada, Jorge trabajó una función partida, que es el módulo, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que no era derivable en 0. Porque los límites laterales del cálculo del límite del cociente incremental nos daban diferentes. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta función, a ver si sucede eso o no, y ya que estamos, como es fácil de graficar, la graficamos para ver qué pasa gráficamente. ¿Sí? Sí. A ver, ¿sí? f' en 0, ¿sí? Que es lo que me piden, porque 0 es el punto de corte.
sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0, todo sobre h. Ahora, acá tenemos una diferencia. Si yo a h me acerco al 0 por derecha, 0 más h es más grande que 0. O sea que tienen que jugar con esta fórmula. Pero si al h me acerco al 0 por izquierda, 0 más h es más chico que 0. Por lo cual tendría que jugar con esta fórmula. ¿Sí? Entonces voy a dividir, voy a separar los límites laterales. O sea, límite cuando h tiende a 0 por derecha. De vuelta, 0 más h es más grande que 0, entonces la fórmula que le corresponde es esta. Así que me queda h cuadrado menos f en 0 es 0, todo sobre h. ¿Sí? Si hago el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, ¿sí? 0 más h es más chico que 0, entonces tengo que usar esta fórmula. Así que me queda menos h menos 0 sobre h. Pongo h porque 0 más h es 0. ¿Sí? Si acá dijera 1 más h, acá tendría que poner 1 más h al cuadrado, acá menos paréntesis 1 más h. ¿Sí? No confundir este 0 de acá, que es contingente, ¿sí? Es particular del ejercicio, con este 0 de acá que aparece siempre. Este 0 aparece siempre en la definición, este 0 de acá es una contingencia. Es una particularidad de este ejercicio. Bueno, hagamos los límites. Acá me queda el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado sobre h, que puedo simplificar. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h, me da 0. ¿Sí? Por este lado, si hago el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre h, si simplifico, me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 1, que es menos 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? No coinciden los límites laterales. Por lo tanto, no existe f' en 0. O sea, esta función en 0 no es derivable. A ver, grafiquémosla. Hagamos un grafiquito acá rápido. Tengo x al cuadrado si x es mayor que 0, o sea, tengo una parábola. Y tengo la recta menos x si x es menor a 0, que hace algo así. Fíjense lo que hablábamos la semana pasada. Si yo quiero parar una recta tangente en este punto que es el 0, se me amaca. ¿Sí? O sea, esto es lo que llamamos un punto anguloso. Es como si fuera una uña ahí. Tengo una recta tangente a la izquierda, la recta tangente quiere tener pendiente menos 1. Y a la derecha la recta tangente quiere tener pendiente 0. O sea, si acá tengo el 0, a la izquierda la recta tangente quiere ser algo así, y a la derecha la recta tangente quiere ser algo así. ¿No? Se me genera un ángulo ahí entre las rectas tangentes por izquierda y por derecha. ¿Sí? Eso es lo que me genera es que no existe la derivada. Y a eso nos referimos cuando decimos punto anguloso. ¿Sí? Profe, Dime, Ángel. ¿está mal decir que tenemos infinitas rectas tangentes en ese punto? Sí, porque en realidad no es que hay infinitas, sino que hay dos. En realidad no hay recta tangente en ese punto. Al no existir la derivada, no puedo definir la recta tangente. Lo que podría hacer es definir la recta tangente a derecha del 0, que sería esta de acá, y la recta tangente a la izquierda del 0, que es esta de acá. ¿Sí?
pero no hay ninguna recta que cumpla con la condición de ser recta tangente, ¿sí? Lo que pasa es que la definición de recta tangente que estamos usando es bastante intuitiva, en el sentido de se apoya en el punto y es parecida al gráfico de la función. ¿Sí? No es una definición formal de recta tangente. Si la quiero definir formalmente, uso la derivada. Y digo, la recta tangente es la recta que tiene como pendiente la derivada en el punto y como ordenada al origen, lo que hicimos ayer, o sea, la recta tangente sería f' en x0 por x menos x0 más f de x0. Usando lo que vimos sobre el final ayer, que charlábamos de la forma punto tangente. Entonces, si este valor no existe, no existe recta tangente. Punto. O sea, la existencia de recta tangente la ato directamente a la existencia de derivada. Si no hay derivada, no hay recta tangente. Silencio de radio. Bueno. Estamos acá, profe. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, listo. Terminadas las dudas, pasamos a la cuestión práctica, ¿sí? Que habíamos hablado ayer, ¿sí? Ayer trabajamos y vimos un poco cómo operaban las reglas de derivación para ayudarme a derivar funciones que surgen como productos, divisiones, sumas o restas de otras funciones de las cuales yo conozco su derivada. Y en eso usábamos la tabla. ¿Sí? F, F', ¿sí? Y teníamos que la derivada de una constante era 0, que la derivada de x a la n era nx a la n menos 1, ¿sí? Que la derivada del seno de x es el coseno de x, que la derivada, yo voy a agregar estas, ¿sí? Ahora voy a subrayar las que no demostramos. Coseno de x es menos seno de x, logaritmo natural de x, 1 sobre x, e a la x, e a la x, raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y creo que hasta ahí habíamos llegado. ¿Sí? De esta tabla, este renglón no lo demostramos, ¿sí? Pero se demuestra igual que la derivada del seno. O sea, planteo el cociente incremental, uso una identidad trigonométrica con respecto al ángulo, al coseno de la suma de ángulos, y salvo la indeterminación. Y vamos a trabajar un poquito una demostración de esta, ¿sí? En un caso particular. ¿Sí? O sea, vamos a demostrar que si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Y una cuestión importante, yo lo voy a demostrar para n perteneciente a los naturales, nada más. ¿Sí? Pero esta regla de derivación vale para cualquier conjunto numérico. O sea, si yo tuviera x a la 3/4 y lo quiero derivar, la derivada va a ser 3/4 por x a la 3/4 menos 1. Insisto, yo voy a hacer una demostración en un ejemplo reducido porque me interesa trabajar un tipo de demostración particular. ¿Sí? Porque esto lo voy a demostrar. Para el caso de los naturales, lo voy a demostrar, lo demuestro por inducción. ¿Hicieron demostraciones por inducción en primer año? En álgebra, por ejemplo. Sí, algunas. Algunas han hecho. Bien. Sí. Genial, ¿sí? ¿Cuál era la idea de la inducción? El principio del dominó, ¿sí? Yo demuestro que si se cae una ficha, se cae la siguiente, ¿sí? Y después lo que hago es demostrar que se cae la primera.
O sea, si se cae la primera, como si se cae una ficha, se cae la siguiente, se cae la segunda. Si se cae la segunda, como si se cae una. Se cae la siguiente, se cae la tercera, y así al infinito. O sea, tengo que demostrar que vale para n igual a 1, y después, ¿sí?, que si vale para n, entonces vale para n más 1. Esos eran los dos pasos de la inducción. Entonces, para n igual a 1, ¿qué sería? F de x es x a la 1. ¿Sí? Quiero ver que la derivada es 1 por x a la 1 menos 1, que es lo mismo que 1 por x a la 0, o sea que es 1. ¿Cómo demuestro esto? Uso el límite. F' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo sobre h. ¿Quién es mi función? X. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h. Simplifico, cancelo, me queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, ahora simplifico, y esto me da 1. O sea que para n igual 1 se cumple esta regla. O sea, cada vez que aparezca la x, la derivada ya sabemos que es 1. Si uno quisiera, podría agregárselo como un apartado de la tabla, pero está incluido en este pedazo de acá. X a la 1 es 1 por x a la 0. Listo. Primer paso de la inducción dado. Segundo paso, ¿sí? Supongo que vale para n, entonces, ¿sí?, vale para n más 1. ¿Qué es lo que se supone que vale para n? Si f de x es x a la n, entonces f' de x es n por x a la n menos 1. Esto es lo que llamamos la hipótesis inductiva. Esta es mi hipótesis, este es mi dato, yo supongo que vale esto, ¿sí? Que vale para n menos 1 es lo que quiero probar. Quiero probar que si f de x es x a la n más 1, entonces su derivada, ¿sí?, es n más 1, baja el exponente, por x a la n. Y al exponente le resto 1. ¿Sí? O sea, tengo que llegar a esto usando como hipótesis esto. Entonces, tengo f de x igual a x a la n más 1. Pero si tengo una suma en el exponente, puedo pensar que esto provino de hacer x a la n por x, un producto de potencias de igual base. Ahora, f' de x sería la derivada de x a la n por x. Y acá, ¿qué es lo que voy a usar? Algo que demostró Jorge. ¿Sí? En realidad nos dejó un video con la demostración. Tengo la derivada de un producto. Entonces, la derivada de un producto, la tercera regla de derivación que vimos y repasamos ayer, ¿qué me dice? Que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿No? Y acá me aparece mi hipótesis inductiva. Tengo que hacer la derivada de x a la n, pero mi hipótesis inductiva me dice que la derivada de x a la n es este de acá. O sea, esto igual por hipótesis inductiva es n por x a la n menos 1 por x
más x a la n, y la derivada de x lo probamos antes, que es 1. O sea que f' de x, ¿qué me queda? Me queda n por producto de potencias de igual base, va a la misma base y sumo los exponentes. O sea, me queda n menos 1 más 1, más x a la n. O sea, me queda n x a la n más x a la n. O sea que f' de x, si yo saco factor común x a la n por n dividido x a la n, me queda n. X a la n dividido x a la n, me queda 1. O sea, me queda n más 1 por x a la n, que era justamente lo que quería demostrar. ¿Sí? Entonces, listo. Cuidado, las demostraciones por inducción solamente valen en propiedades sobre el conjunto de los números naturales. O sea, acá demostré esta derivada para los naturales. ¿Sí? Después lo vamos a usar generalizado y eso no lo vamos a demostrar. ¿Sí? Esto se puede generalizar para cualquier exponente. O sea, no solo naturales. ¿Sí? Por ejemplo, 3, 4. A ver, ejemplo. Si yo tengo f de x igual a x a la 8, listo, es un número natural, esto, la derivada va a ser 8 por x a la 7. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, tuviera 1 sobre x al cuadrado, esto yo lo podría pensar como que es x a la menos 2. Upa, se me fue todo el foco. ¿Sí? O sea, me llevo esto a x a la menos 2 y entonces digo f' de x es menos 2 por x a la menos 3. Bajo el exponente y al exponente le resto 1. ¿Sí? Fíjense que para derivar esto lo podría pensar también como una división. Es otro camino posible. ¿Sí? Si lo pienso como división, f' de x sería la derivada de 1 por x cuadrado sin derivar, menos 1 sin derivar por x cuadrado derivado, todo sobre x cuadrado al cuadrado. ¿Qué me quedaría? La derivada de 1 es 0 por x al cuadrado, menos 1 por derivada de x al cuadrado es 2x, todo sobre x a la cuarta. O sea, me quedaría menos 2x sobre x a la cuarta. Si simplifico, me queda menos 2 sobre x al cubo, que es exactamente lo mismo que esto. ¿No? Esto es igual a menos 2 sobre x al cubo, porque este menos me lo tira para abajo. O sea, fíjense que a veces hacer alguna transformación algebraica, ¿sí?, me permite derivar mucho más rápido. Yo al pensar esto como x a la menos 2, derivé en un solo paso recurriendo a la tabla. Pensándolo como división, tuve que usar una regla de derivación, la tabla y después simplificar. ¿Sí? Para tenerlo como opción a la hora de trabajar. ¿Sí? Listo, entonces ahora con esto podemos empezar a derivar funciones sin ton ni son, ¿no? Digo, por ejemplo, tengo f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo derivo esto? Y bueno, esto lo puedo pensar como x a la 2 tercios, entonces f' de x es igual a 2 tercios x a la 2 tercios menos 1. O sea, me queda 2 tercios por x, 2 tercios menos 1, me queda menos 1 tercio.
¿sí? Y fijémonos algo, esto es lo mismo que decir 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Si miramos la función original, el dominio de f son todos los reales. Si miramos la función derivada, su dominio, ¿sí?, de f' son los reales menos el 0. ¿Qué me está diciendo este 0 que saqué de acá? Y que la función en 0 no es derivable. ¿Sí? Aparece un valor en donde la derivada no existe. ¿Sí? Justamente esos puntos van a ser donde la derivada, la función no es derivable. Pero lo que siempre va a pasar, que el dominio de la derivada está contenido o es igual al dominio de f. O sea, el dominio de la derivada es el mismo de la función original o es más chiquito, entre muchas comillas. No puedo tener un punto donde la función no esté definida y exista la derivada. ¿Sí? Eso no tendría sentido. ¿Sí? Eliana, ¿vas a hacer alguna consulta? No, No, como me abriste el micrófono, pensé que querías preguntar algo. no, se me cayó el teléfono. No hay problema. ¿Sí? O sea, siempre cuando yo armo la función derivada, como toda función para trabajarla, me fijo el dominio que tiene la función, no trabajo, ¿sí?, alegremente. Recuerden que una función está definida por la fórmula, por el dominio y por el codominio. ¿Sí? El codominio estándar son todos los reales, ¿sí? Pero el dominio depende de la función. En este caso, como me aparece esta x acá abajo, si yo pongo un 0 en x, me aparece un 0 dividiendo que está todo mal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del ejercicio 16 de la práctica de UTN, ¿sí? El caso I, tenemos la función es e a la x más x al cubo por seno de x. Ahora, usando las reglas de derivación y la tabla, podemos derivar la función sin problema. ¿Sí? Yo voy a hacerlo paso por paso. Uno cuando después agarra más agilidad, empieza como a hacer las cosas más en menos pasos. ¿Sí? Pero no está de más en los primeros ejercicios escribirse todos los pasos habidos y por haber. ¿Sí? Yo quiero derivar esta función, pero esta función es una suma. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? Me deriva la primera función que se está sumando y le suma la derivada de la segunda función. ¿Sí? Ahora, para derivar esta función es un producto. La regla del producto, ¿qué me dice? Deriva la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Derivo según tabla. E a la x, su derivada es e a la x, más x a la 3, la derivada es 3 por x a la 2, por seno de x, más x a la 3, y la derivada del seno por tabla es el coseno de x. Listo. Esta es mi función derivada. Y ahí terminé porque ya no me aparecen símbolos de derivada. ¿Sí? Al hacerlo paso a paso y prolijo, uno llega al punto en donde puede utilizar la tabla, o sea que lo desarma en derivadas de funciones básicas, y de este paso, en este paso de acá a acá es donde recién elimino las derivadas y puedo terminar. Pero el proceso de derivación es todo esto.
¿Sí? Porque acá usé una regla de derivación y acá usé otra regla de derivación. ¿Sí? Digo, otro ejemplo. Si tuviera f de x igual a x a la quinta por seno de x sobre e a la x. Profe, una pregunta del anterior. ¿Sí? ¿El resultado que obtuvimos sería la Ujú. pendiente de la recta tangente o no? No. Ah, ok, La pendiente de la recta tangente es un número. Esto exacto, es una función. está bien. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función para cada valor de x me da la pendiente de la recta tangente al gráfico de mi función original en ese valor de x. ¿Sí? Clarísimo, gracias. O sea, esto es la función derivada. Si quiero pensar geométricamente, me dice que me da para cada valor de x el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese valor de x. Entonces, antes de hacer el segundo ejercicio, imaginemos que me dan esta función y me dicen hallar la recta tangente en x igual a 0. ¿Sí? El punto de tangencia va a ser 0, f de 0. O sea, va a ser 0, 1. ¿Sí? Si pongo 0 acá, me queda e a la 0 que es 1, más 0 por cualquier cosa me da 0. Listo. Este es el punto de tangencia. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente es f' en 0. Pero yo ahora tengo la fórmula de la función derivada. Entonces no me hago el límite, no me hago nada. Directamente reemplazo. Es e a la 0 más 3 por 0 al cuadrado por seno de 0, más 0 al cubo por coseno de 0, f' de 0 me da 1. Casualidad de este ejemplo que f en 0 y f' en 0 coincidan. Pura casualidad. Entonces, mi recta tangente tiene pendiente, esta es la pendiente. O sea que es y igual a 1 por x más b. Pero tiene que pasar por el 0, 1. Entonces b, 1 por 0 más b, me tiene que dar 1, con lo cual b es igual a 1. Entonces, y lo terminamos acá en el último rinconcito, la recta tangente termina siendo x más 1. O sea, si yo quiero calcular la recta tangente, ahora, para la pendiente, ¿qué voy a hacer? Me voy a buscar la función derivada, y la función derivada la analizo en el x0, en el x que me piden la recta tangente. ¿Sí? Me ahorro, la idea de las reglas de derivación es sacarme de encima ese límite molesto y trabajar mecánicamente. ¿Sí? Resultan tan mecánicas las reglas de derivación que una computadora puede derivar. O sea que es algo algoritmizable, o por lo menos digámosle programable. Se puede programar un algoritmo de derivación que una computadora lo pueda llevar paso a paso. Si agarran GeoGebra, deriva GeoGebra. ¿Sí? Sin problemas. ¿Sí? O sea que es algo que puede ser mecanizado. Justamente los primeros ejercicios de la práctica buscan que ustedes agarren fuerte el algoritmo de derivación a partir de derivar muchas funciones. ¿Sí? Un profesor mío decía que uno sabe derivar después de que derivó 1000 funciones. En el sentido de la práctica mecánica de las estrategias de derivación, que no es más que usar, por ahora, las 4 reglas de derivación que vimos y la tabla. No hay otra cosa.
ahora sí puedo hacer el ejemplo que quería hacer. F de x igual a x a la quinta por seno de x sobre e a la x. De vuelta, quiero derivar esto. O sea, es la derivada de x a la quinta por seno de x sobre e a la x. Pero es un cociente. ¿Sí? Está la rayota esta. Entonces uso la regla del cociente. ¿Qué me dice? Que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Ahora, cuando yo quiero derivar este, me encuentro que no es una función sola, es un producto de dos funciones. Entonces, para derivarla, uso la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo por e a la x menos x a la quinta por seno de x por e a la x derivado, todo sobre e a la 2x. Y ahora si me fijo, el símbolo de derivada me quedan funciones simples que los tengo en tabla. Así que f' de x, y acá voy a terminar, la derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta, por seno de x, más x a la quinta por la derivada del seno, coseno de x, ¿sí? Por e a la x menos x a la quinta, por seno de x, por la derivada de e a la x, que es e a la x, todo sobre e a la 2x. Y esta porquería es la función derivada. Si yo les pidiera solamente hallar la función derivada, la pueden dejar así. No hace falta empezar a hacer cuestiones estéticas. Digo, acá hay cosas que se podrían hacer. Yo podría sacar e a la x de factor común para tratar de simplificarlo con uno de abajo, ¿sí? Ver si hay cosas que pueda juntar. Pero, digamos, si a mí lo que me piden es derivar, listo, ya está derivado. Esta es la función derivada. No está escrita de la forma más simple posible. ¿Sí? Tengan en cuenta que si chequean, ¿sí?, con un programa, los programas no solamente derivan, sino que después acomodan algebraicamente y tratan de llevarlo a la mínima expresión. ¿Sí? Entonces, por ahí, yo tengo todo este choclo, meto esta función en GeoGebra y la derivada visualmente me queda distinta. ¿Por qué? Porque hubo algún tipo de arreglo algebraico sobre esta fórmula. ¿Sí? Pero si yo les pido derivar, acá ya estoy feliz. Para mí acá ya terminaron. Y no hay más nada que hacer. ¿Sí? Nada, tenemos sumas, tenemos restas, tenemos multiplicaciones, tenemos divisiones. ¿Sí? Vamos a hacer 5 minutos de intervalo y vamos con la última operación que nos falta, y con esto van a poder hacer un montón de ejercicios durante el receso. ¿Sí? Cortamos 10 minutos, que se me enfrió el agua del mate. Arrancamos. ¿Sí? Hasta ahora entonces vimos, ¿sí?, que con la tabla y las reglas de derivación uno puede hacer la derivada de cualquier, digamos, cualquier función que surja de hacer las operaciones básicas sobre las funciones, que es sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas. ¿Sí? Pero hay una operación particular de funciones que no trabajamos. ¿Sí? ¿Qué operación particular tienen las funciones? Que no son las básicas, o sea, que no son operaciones aritméticas. Es una pregunta para que alguien conteste. O sea, más allá de sumar, restar, multiplicar o dividir funciones, ¿qué otra cosa podemos hacer con funciones? ¿Qué operaciones se pueden hacer? ¿Qué operación se puede hacer que es particular de funciones? Hay una operación particular que se define para funciones. ¿Eh? ¿Composición de funciones, por ejemplo? Exactamente. La composición de funciones es una operación, ¿no? Agarra dos funciones y me devuelve una función, ¿sí?
Pero la pregunta es cómo derivar esos casos, porque no, una composición no es una suma, no es una resta, no es una multiplicación, ni una división. Por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a 3x al cuadrado más 5x más 2, esta función yo sé derivarla, ¿no? No tengo problema para derivar, ¿sí? Vamos a llamarla h por un ratito. ¿Sí? Porque puedo derivar esta y puedo derivar esta, sin problemas. Ahora, si yo tuviera esta elevada a la 32, ¿sí? Acá yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque podría intentar agarrar y hacer este paréntesis multiplicado por sí mismo 32 veces, pero me vuelvo loco en el camino, ¿sí? Se me hace algo tremendamente extenso, ¿sí? Pero esta función yo puedo pensarla como que es una composición, o sea, h de x yo la puedo pensar como que es una f compuesta con g. O sea, que es hacer una función y al resultado pasarlo por otra función. ¿Quién sería la primera función que yo haría? G de x. O sea, quiero escribir esta función como una composición de dos funciones. A ver, pensemos, si yo le doy un valor a x, ¿qué es lo primero que hago para calcular h en 3? Reemplazo. ¿Reemplazo en dónde? ¿En dónde? En la x acá. O sea que lo primero que aplico es el polinomio. La primera función que aplico es esta, 3x cuadrado más 5x más 2, porque hago la cuenta acá. O sea que g de x va a ser 3x cuadrado más 5x más 2. Eso es hacer g. Al resultado que me da, ¿qué hago después? Lo elevo a la 32. O sea, la segunda función que tengo es agarrar lo que me den y elevarlo a la 32. ¿Sí? Si yo hago f compuesta con g de x es hacer f de g de x. O sea, en la f, donde está la variable, pongo g. O sea que me queda g de x a la 32. Pero g de x, ¿quién es? Es 3x cuadrado más 5x más 2. Todo a la 32. O sea que esta h la puedo... Una pregunta. Sí, Carlos. Una preguntita. ¿Podría llamar lo que está en el paréntesis como t o u? O darle un nombre y hacer una derivada simple de como si fuera ese 32 a la t elevado a la 31 y después derivar t. 32 a la t. Sí, justamente es lo que voy a hacer, Carlos. Regla de la cadena. No, por eso, pero claro, yo lo pensé poniéndole lo que está dentro, yo como hacíamos siempre, que ponemos esto llamamos u, esto llamamos t, y no sé, es un método que también sirve, ¿no? ¿Puede ser? Es que en el fondo es regla de la cadena. ¿Sí? El problema es Bueno, que como vos lo estás pensando, te está faltando la derivada de t con respecto a x. ¿Sí? O sea, claro, por eso, te, sí, te sí. falta el producto por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Porque vos Claro. al cambiar la variable, al calcular el diferencial, tenés que hacer el cambio de diferencial también. Ojo. Vamos a llegar a eso, Ojo. básicamente. Después, Gracias, está bien. como lo mecanizás en tu cabeza, Sí. no está mal. Pero no te olvides de la Bueno, derivada del segundo. bueno, ¿Sí? gracias, profe, gracias. Muchas gracias. Justamente entonces lo que nos preguntamos es cómo calcular h' de x. ¿Por qué? Porque, insisto, esto no es una composición de funciones, no es una suma, no es una resta, no es una multiplicación, no es una división. ¿Sí? Para hacer esto, y no vamos a ver la demostración, está lo que se llama regla de la cadena. ¿Sí? Que sería la quinta regla de derivación que vamos a utilizar y se utiliza exclusivamente cuando tengo composición de funciones. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que si yo tengo f compuesta con g de x y lo quiero derivar,
¿sí? Esto es hacer f de g de x, es más cómodo escribirlo así, lo que yo quiero derivar, lo que me dice la regla es que la derivada va atacando de afuera hacia adentro. O sea, lo primero que hace es derivar a f, y la g de x queda protegida, ¿sí? Pero después multiplica, ¿sí? Se ensaña con la función, y también deriva a g. Esto es lo que llamamos regla de la cadena. Se encadena por productos, ¿sí? Esto, y si a alguien le interesa, después buscamos, les paso la demostración, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza esto de manera práctica? 5, 6. Tenemos h de x es 3x al cuadrado más 5x más 2 a la 32. ¿Sí? Yo me armé esto como f de g de x, siendo f x a la 32, y g de x 3x cuadrado más 5x más 2. O sea, yo ya me lo pensé como una composición. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que h' de x, o sea, el paso de acá es regla de la cadena, me dice que h' de x va a ser f derivado en g de x por g derivado. O sea, ¿qué es lo que necesito averiguar? ¿Quién es la derivada de f y quién es la derivada de g? Pero la derivada de f la puedo calcular. F' de x es 32 por x a la 31. ¿Quién es la derivada de g? La derivada de g es la derivada de 3x cuadrado más 5x más 2. O sea, es 3x al cuadrado derivado, más 5x derivado, más 2 derivado. Ahora, esto es un número por una función. La segunda regla de derivación me decía que esto era lo mismo, que el número por la derivada de la función, más el número por la derivada de la función, más esta derivada. Y de vuelta, me llevé a partir de reglas de derivación, de las que veníamos trabajando, a que me aparezcan solamente derivadas de funciones básicas que aparecen en tabla. Me queda g' de x es 3 por 2x a la 1, más 5 por la derivada de x, vimos que es 1, más la derivada de una constante, que lo demostró Jorge, que es 0. O sea que g' de x me queda 6x más 5. Tengo g', tengo f', ahora me voy a armar esto. h' de x, ¿quién es? F derivado. F derivada es esta, pero analizada en g. O sea que en la función, cada vez que aparezca la incógnita no, la variable, voy a poner g de x. O sea, me queda 32 por g de x a la 31, eso sería esta parte, por g' de x. G' de x ya lo tengo, 6x más 5. Entonces, si ahora reemplazamos, porque g de x tengo su fórmula, me queda que h' de x es 32 por 3x cuadrado más 5x más 2 a la 31 por 6x más 5. ¿Sí? Una forma de mirarlo práctico es como que va de afuera hacia adentro. Yo acá tengo algo elevado a la 32, es lo más externo. ¿Cómo derivo algo elevado a la 32? Es 32 por el algo a la potencia menos 1, a la 31. Pero después tengo que multiplicar, y ahí la parte de encadenar, por la derivada del algo. ¿Sí? Un poco lo que decía Carlos, ¿no? Tengo t a la 32, bueno, es 32 t a la 31, pero después tengo que poner la derivada de t. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Imaginemos que tenemos
f de x igual a la raíz cuadrada de seno de x. ¿Sí? Donde exista eso. Bueno, acá yo tengo dos funciones. Primero, hacer el seno de algo, y después al resultado, calcularle la raíz cuadrada. ¿Sí? O sea que si yo esta función, voy a volver a llamarla h. Si la pienso a h como f compuesta con g, la primera función que realizo es la de más adentro. O sea que g de x es el seno de x. Y f de x es la raíz cuadrada de alguien. O sea, la raíz cuadrada de x. Hacer f compuesta con g es agarrar g y meterlo adentro de f. Me queda la raíz cuadrada del seno. Bien. ¿Qué me dice la regla de la cadena? ¿Qué necesito? G' de x, coseno de x. Necesito f' de x. Es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces, h' de x va a ser f' en g de x por g' de x. O sea, f', pero donde está la variable pongo g. 1 sobre 2 raíz de g de x. Por g' de x, que es el coseno de x. O sea que h' de x es coseno de x sobre 2 raíz cuadrada de g, que es el seno de x. Y ahí tengo mi función derivada. Fíjense que el proceso de regla de la cadena es bastante diferente al de las reglas de derivación anteriores. Es particular para el caso de composición. ¿Sí? Cuidado con eso. Y cuidado porque se pueden combinar ahora las 5 reglas de derivación. ¿Sí? Otro ejemplo. Imaginemos que tenemos f de x igual a la raíz cúbica de e a la x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Por una cuestión de comodidad, yo esto lo puedo pensar como que es e a la x sobre x al cuadrado, todo a la 1/3. O sea, primero hago esta función de acá adentro, y después elevo a la 1/3. ¿Sí? Entonces, f' de x. ¿Sí? Y lo voy a pensar un ratito cómo lo pienso yo de forma mecánica. Si no, siempre pueden recurrir a esta forma de escritura. ¿Sí? Lo voy a hacer por los dos lados. ¿Sí? f' de x. A ver, ¿qué es lo que hago yo si le doy un valor a la x en la función? Primero resuelvo lo de acá adentro. Y por último, elevo a la 1/3. Entonces, lo primero que voy a derivar es elevar a la 1/3. ¿Sí? Por un rato esto lo pienso como si fuera una variable. Algo a la 1/3. ¿Cómo es la derivada? 1/3 del algo elevado a la potencia menos 1. A 1/3 le resto 1, me queda menos 2/3. Pero lo tengo que multiplicar después por la derivada del algo. Y ahora cuando quiero calcular esta derivada, me queda la derivada de una división. O sea, me queda 1/3 por e a la x sobre x al cuadrado a la menos 2/3 por la derivada del de arriba, e a la x, por x cuadrado sin derivar, menos el de arriba sin derivar, e a la x, por el de abajo derivado, 2x, todo sobre el de abajo al cuadrado, x a la cuarta. Y acá tengo mi función derivada. Tuve que aplicar una regla de la cadena y después para derivar tuve que utilizar la regla del cociente. O sea, se me encadenan las cosas, ¿sí?, que trabajamos todas juntas. En los ejercicios que yo les estoy proponiendo, ¿sí?, hay diversidad de ejemplos en donde se combinan de diferentes maneras. ¿Sí?
A ver si me robo uno. Alguno que tenga pinta de feo. F de X, ¿esto qué número de hoja es? 7. Igual al logaritmo natural de X más el seno de X. Quiero derivar esto, ¿sí? De vuelta, o trato de mecanizar o me escribo el paso a paso, ¿sí? Yo esto lo puedo pensar como la composición de dos funciones, ¿no? En este caso las voy a llamar G y H, G compuesta con H, ¿sí? ¿Por qué no uso F compuesta con G como antes? Porque la F ya la tengo usada. H es la primera función que realizo. Entonces, si yo miro acá y pongo un valor a X, lo primero que resuelvo es esta cuenta, y después al resultado le aplico el logaritmo. O sea que H de X es X más el seno de X. G de X es logaritmo natural de X. ¿Sí? Recuerden que tanto el logaritmo como el seno como el coseno son funciones con argumento. No me va a aparecer nunca el logaritmo solo, ni seno solo. Por eso yo insisto tanto con que la derivada del seno de X es el coseno de X. No digo la derivada del seno es el coseno. Porque si no me corro riesgo de olvidarme el argumento. ¿Sí? Bueno, pero la regla de la cadena me dice que necesito la derivada de las dos funciones involucradas. Entonces voy a derivar h' de x es una suma, así que derivo este y derivo este. La derivada de x es 1, más la derivada del seno es el coseno. G de x es logaritmo, entonces la derivada es 1 sobre x. Listo, entonces f' de x va a ser g' en h de x por h' de x. Derivo de afuera hacia adentro. ¿Sí? Pero ¿quién es g'? 1 sobre x, o sea, me queda 1 sobre h de x por h' de x, que ya lo tengo acá. 1 más coseno de x. O sea que f' de x, reemplazo h por su fórmula, y me queda 1 sobre x más seno de x por 1 más coseno de x. Y acá tengo mi función derivada y terminé. ¿Sí? Los ejercicios trabajan mucho sobre buscar la función derivada. Una vez que ya terminé de derivar, concluí, ¿sí?, mi tarea. ¿Sí? Y el caso que podríamos, que podría empeorar las cosas, pero vamos a ver que la mecánica se repite exactamente igual, es qué pasaría si tengo 3. O sea, yo tengo F compuesta con G compuesta con H de X y quiero derivarlo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Es usar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque hay composición de funciones. ¿Sí? Si yo tengo F compuesta con G compuesta con H, yo esto lo podría pensar como que es F analizado en G compuesta con H. ¿Sí? O sea, es la última función analizada en el resultado de las primeras. Ahora, para esta función, F compuesta con G compuesta con H, derivado, F analizado en una función, yo sé derivarlo. ¿Sí? Por regla de la cadena, esto es F' de G compuesta con H por la derivada de G compuesta con H. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo que usé es regla de la cadena.
Ahora, G compuesta con H, puedo volver a usar la regla de la cadena. O sea, tengo F' en G compuesta con H por G' en H por H' de X. O sea, si tenemos tres funciones, la derivada ataca en su momento a cada una de las tres funciones y siempre de afuera hacia adentro. O sea, la última que se realiza es la primera que se deriva. La segunda que se deriva es la que está segunda, y la última en derivarse es la que se hace primera. O sea, como que va en inversa, en reversa, digamos, ¿sí? La cadena. Con respecto a la operación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera f de x igual a coseno de 5x cuadrado más 3x más 2, todo esto elevado a la 25, tengo tres funciones: el polinomio, después el coseno de algo, y después algo a la 25. El orden de derivación, una forma práctica de saberlo, es decir, a ver, si yo le doy valor a x, ¿qué es lo primero que resuelvo? Esto de acá adentro. Después, ¿qué hago? El coseno. Y por último, ¿qué hago? Elevar a la 25. Entonces empiezo de ahí. Elevar a la 25. F' de x, ¿qué va a ser? Algo elevado a la 25 es 25 por coseno de 5x cuadrado más 3x más 2 a la 24. Por, ya derivé la parte de elevar a la 25. Ahora me queda coseno de algo. Coseno de algo, ¿cómo se deriva? Es el menos seno del algo. 5x cuadrado más 3x más 2. Ya derivé el 25, ya derivé el coseno, me queda el polinomio. Entonces, por la derivada del polinomio, 10x más 3. ¿Sí? Imaginemos que no lo quiero hacer así de corrido, sino que quiero pensar un poco en esto como una fórmula. ¿Sí? Entonces, f de x me lo podría pensar como que es P compuesta con Q compuesta con R. Tres funciones. ¿Sí? Voy de adentro hacia afuera. R, ¿quién es? La primera que realizo. R de x es 5x al cuadrado más 3x más 2. Q es la segunda que realizo, es el coseno de alguien, porque estoy componiendo. Q de x es coseno de x. P es la última que hago, que es agarrar algo y elevarlo a la 25. O sea que P de x es x a la 25. ¿Qué me dice la regla? ¿Sí? Que esto es la derivada de la de más afuera, P' de Q compuesta con R, por la segunda, Q' compuesta con R, por la tercera derivada, R' de X. Entonces, acá voy a tener dos laburos. Primero, buscar las tres derivadas. Bueno, R' de X es 10X más 3. Q' de X es menos seno de X. Tercero, la derivada de P. P' es 25X a la 24. Entonces, pasemos en limpio a la hoja 8. Dijimos que f' de x es P' en Q compuesto con R, por QR por R. A ver si logro que se me vean las dos hojas al mismo tiempo. Ahí. Ahí. P', busco P' es esta, en Q compuesta con R, o sea, es 25 por Q compuesta con R a la 24, por Q'. Q' en R, Q'
es menos seno de R por R', 10x más 3. ¿Qué me falta acá? Reemplazar Q compuesta con R. ¿Quién es Q compuesta con R? Q compuesta con R es Q analizada en R de X. O sea, agarro Q y donde está la variable pongo R. O sea que Q compuesta con R es coseno de 5x² más 3x más 2. O sea, esto me queda 25 por Q compuesta con R, lo tengo acá abajo. Coseno de 5x² más 3x más 2 a la 24. Por menos seno de R. R era el polinomio. 5x² más 3x más 2. Por 10x más 3. Si se fijan, llegamos exactamente al mismo resultado, ¿no? Por un lado o por el otro, ¿sí? Acá es una cuestión de elección cómo uno se siente más cómodo para pensar y trabajar la regla de la cadena. Si tratando de ir mecanizando con esto que hice yo, de ir tapando con los dedos y yendo de afuera hacia adentro, ¿sí? O me separo la composición de funciones, está fallando el ángulo violentamente, separo la composición de funciones de 2, 3 funciones y me armo toda la tablita de la derivada de cada una de las funciones y cómo operaría la regla de la cadena. Digo, O sea que nosotros elegimos la forma que mejor, o sea, no salga. con el cual te sientas más segura. Claro, para armarlo. Sí. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo que combina bien absolutamente todo, ¿no? Imaginemos que tenemos f de x igual a menos 4x³ más 3x. Todo a la cuarta sobre logaritmo natural de x⁴ más 4. ¿Sí? Y yo quiero derivar. Me pregunto quién es f' de x. Bueno, f' de x es la derivada de todo este choclo. Menos 4x³ más 3x⁴, todo sobre logaritmo natural de x⁴ más 4, derivado. Pero esto es la derivada de una división de funciones. Entonces, uso primero, ¿no?, la regla de derivación de división. ¿Qué me dice eso? La derivada del de arriba, menos 4x³ más 3x, todo a la cuarta, derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, menos 4x³ más 3x⁴, por el de abajo derivado, logaritmo natural de x⁴ más 4, derivado. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Hasta acá no apareció regla de la cadena. Es una división, la derivo como una división. Ahora, cuando yo quiero derivar esto, acá sí hay una composición de funciones. Tengo el polinomio de adentro compuesto con elevar a la cuarta. Y acá lo mismo. Tengo el logaritmo, ¿sí?, de x compuesto con el polinomio. Acá y acá voy a usar la regla de la cadena. ¿Sí? Y lo voy a hacer todo de un saque. Derivar esto es algo a la cuarta. Entonces, la derivada es 4 por el algo a la 3 por, y ahora derivo el algo de adentro. Me queda menos 12x² más 3. ¿Sí? Por logaritmo natural de x⁴ más 4. Menos 4x³ más 3x⁴ por, ahora tengo que derivar logaritmo natural de algo. Voy de afuera hacia adentro. Logaritmo de algo,
la derivada es 1 sobre el algo que tenga adentro. Por, y ahora derivo el algo. 4x al cubo. Todo sobre lo de abajo al cuadrado. Logaritmo natural de x a la cuarta más 4, todo al cuadrado. Este choclazo es mi función derivada. Y la dejo así, ya no hay chirimbolitos de derivada. ¿Sí? Entonces, listo. Mi resultado sería este. Insisto, ¿se podrían hacer cosas estéticas? O sea, juntar, operar algebraicamente sobre esta fórmula, sí. En esta primera parte no es necesario. ¿Sí? Si yo les pido derivar, acá terminaría el ejercicio. ¿Sí? Bueno, creo que con eso recorrimos un poco de ejemplos de todo. Lo bueno es que tienen mucho tiempo, porque la siguiente clase es dentro de un mes. ¿Sí? Sí. Y tienen también muchos ejercicios para trabajar, ¿sí? Un poco la idea de la primera clase, las primeras 2 clases, la primera semana, después del receso es, si nos alcanza una, sacarnos todas las dudas que hayan surgido con respecto a la práctica, ¿sí? Sí. Tenemos un mes por delante. Intenten, revisen, charlen entre ustedes, comparen resultados, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que no sea el 10 y pico de agosto cuando nos encontramos, que de la práctica yo tenga que hacer el ejercicio 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Inténtenlos para tratar de avanzar sobre la mayoría posible. ¿Sí? Así logran mecánica. Se terminaron los ejercicios de la práctica y quieren seguir derivando para practicar más derivada, me mandan un WhatsApp al grupo y les mando una guía extra de derivadas. Esto es algo que hay que mecanizar. Claro, las hay reglas mucha de práctica, derivación. ¿no, profe? Esto es derivar, 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 derivar. Es usar las reglas una y otra vez hasta que uno puede naturalizarlas. Sí. ¿Sí? Es como multiplicar. ¿Sí? Sí, Yo les puedo obviamente. explicar toda la teoría de multiplicaciones, que si ustedes no se ponen a multiplicar, las multiplicaciones no les van a salir de forma fluida. Y acá, Sí. ojo que la idea es que la derivada me salga de forma fluida, porque el objetivo no es la derivada en sí, sino usar la derivada para otra cosa. Ujú. O sea, en el segundo cuatrimestre la derivada va a ser una herramienta para hacer un análisis completo de funciones, ¿sí? Y posiblemente para hacer aproximación de funciones. Yo creo que los tiempos nos dan para que veamos polinomio de Taylor. ¿Sí? Pero necesito que en este mes que queda por delante practiquemos la muñeca, el hago uno y otro. ¿Sí? Lo bueno que son mecánicas. ¿Sí? Acá no hay tanta locura teórica. Necesito que trabajemos la mecánica para después poder utilizarla en otro ámbito.